En Bienvenido al canal Celebrity Legacy de USA. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, íconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. John Lodge, músico, compositor y bajista durante mucho tiempo de la legendaria banda de rock The Moody Blues, murió el 10 de octubre de 2005 a la edad de 81 años. Nacido en 1945 en Birmingham, Inglaterra, Lodge desarrolló una pasión por la música a una edad temprana, aprendiendo guitarra y bajo antes de unirse a la floreciente escena del rock británico de la década de 1960. Se convirtió en miembro fundador de los Moody Blues, ayudando a dar forma a su sonido característico, que mezclaba rock, influencias clásicas y ricas armonías vocales. A lo largo de décadas, Lodge contribuyó a álbumes icónicos como Days of Future Past, In Search of the Lost Chord y Seventh Sojourn, coescribiendo muchas de las canciones más perdurables de la banda. Sus líneas de bajo y su composición ayudaron a definir el rock progresivo, mientras que sus actuaciones en el escenario aportaron energía y precisión a los legendarios espectáculos en vivo del grupo. Más allá de la música, Lodge mantuvo una vida personal relativamente privada. Estuvo casado y tuvo hijos, equilibrando las giras y la grabación con compromisos familiares. Sus colegas lo recuerdan por su profesionalismo, creatividad y espíritu de colaboración, lo que mantuvo unidos a los Moody Blues durante más de 50 años. La influencia de Lodge continúa a través de la música que ha inspirado a generaciones de músicos y fanáticos por igual. Su legado perdura en cada nota tocada, cada álbum prensado y cada sala de conciertos donde se interpretan sus canciones. La vida de John Lodge se definió por su devoción a la música y será recordado como una piedra angular de la historia del rock. Comenta 81. Su edad, o escribe RIP John Lodge para honrar al músico que moldeó el sonido de una generación. Jim McNeely, conocido mundialmente como pianista de jazz, compositor y director de orquesta que llevó la música moderna de Big Band a audiencias globales, falleció el 26 de septiembre de 2025, a los 75 años. Su carrera despegó en la década de 1970 con la Thad Jones, Mel Lewis Orchestra, donde su trabajo al piano fue admirado por su claridad, elegancia y profundidad. Pronto se unió al Stan Getz Quartet y al Phil Woods Quintet, conjuntos donde sus reflexivas improvisaciones y precisas voces elevaron la música. Los músicos valoraban su capacidad para aportar tanto disciplina como espontaneidad, lo que lo convirtió en un elemento fijo en la escena mundial del jazz. Las contribuciones de McNeil se extendieron mucho más allá de los UU. Se desempeñó como director principal de la Frankfurt Radio Big Band durante más de una década, colaboró estrechamente con la Danish Radio Big Band y trabajó extensamente con la Vanguard Jazz Orchestra en Nueva York. Sus composiciones, como las de Group Therapy, 1992, y Barefoot Dances and Other Visions, 2018, obtuvieron nominaciones al Grammy y son consideradas obras definitorias en el repertorio moderno de Big Band. Nacido el 18 de mayo de 1950 en Chicago, Illinois, estudió en la Universidad de Illinois antes de comenzar una carrera profesional que abarcó más de 5 décadas. Más tarde se convirtió en un maestro muy respetado en la Manhattan School of Music,
formando a jóvenes músicos que ahora llevan su influencia a través de continentes. Comparte tu respeto. Comenta 75 o escribe Rip Jim McNeely para honrar a un pianista cuyo alcance se extendió desde escenarios locales hasta el mundo internacional del jazz. Mike Greenwell, un veterano jardinero de los Boston Red Sox y un miembro clave del equipo desde finales de la década de 1980 hasta principios de la de 1990, falleció el 9 de octubre de 2085. Tenía 62 años. Seleccionado en la segunda ronda del draft de 1982, Greenwell llegó a las Grandes Ligas en 1985 y permaneció en Boston durante toda su carrera. Apodado Gator, rápidamente se convirtió en un bateador confiable y un sólido jardinero izquierdo. Su mejor momento llegó en 1988, cuando bateó 305 con 22 jonrones y 119 carreras impulsadas, obteniendo honores de Silver Slugger y terminando segundo en la votación al MVP de la liga. En 12 temporadas, tuvo más de 1.300 hits, un promedio de bateo de .303 y fue nombrado 2 veces All-American antes de retirarse en 1996. Nacido en Louisville, Kentucky, en 1963, Greenwell continuó jugando béisbol después de su retiro, dirigiendo el negocio familiar y luego abriendo un parque de deportes de motor en Florida. Amigos y colegas lo recuerdan como un jugador firme y realista. Un jugador que vivió con sencillez pero que aún inspiraba un respeto duradero. La carrera de Mike Greenwell es un capítulo en la historia de los Red Sox y un recordatorio de la lealtad al equipo. Sus contribuciones están consagradas en los libros de récords de Boston, en el orgullo de su familia y en los recuerdos de los fanáticos que siguieron su trayectoria. Aquellos que deseen recordarlo pueden compartir el número 39, el número de camiseta que usó en Fenway Park, o escribir Rip Mike Greenwell para conmemorar su vida y carrera. Sonny Curtis, cuya pluma y voz ayudaron a definir la música rock y country estadounidense, murió el 19 de septiembre de 2025. Tenía 87 años. A lo largo de 60 años, Curtis nunca estuvo lejos del latido de la música popular. En 1959, después del repentino fallecimiento de Buddy Holly, Curtis intervino con los Crickets, ayudando al grupo a seguir adelante y asegurando que su sonido no se desvaneciera en el silencio. A partir de ahí, escribió canciones que se volvieron atemporales. I Fought the Law, versionada por innumerables bandas, pero inmortalizada por The Clash, y Love Is All Around, el alegre tema del Mary Tyler Moore Show, que llegó a las salas de estar de toda América durante años. Nacido el 9 de mayo de 1938 en Meadow, Texas, Curtis aprendió a tocar la guitarra cuando era adolescente y cabalgó la primera gran ola del rock and roll. Su carrera combinó la composición, la grabación y la interpretación, moviéndose con fluidez a través de géneros. Estrellas como Andy Williams y los Everly Brothers llevaron sus palabras a audiencias aún más amplias, demostrando la universalidad de sus melodías. Curtis nunca buscó la fama como las estrellas que cantaron su trabajo. En cambio, se comportó con humildad y gracia. Admirado por sus compañeros y fanáticos por su brillantez silenciosa, representó el sueño del compositor de escribir música que duraría más que el nombre detrás de ella. Y lo logró. Sus canciones todavía se cantan, todavía se tocan, todavía están vivas. Su legado no solo está en las notas que dejó atrás, sino en el recordatorio de que el verdadero arte es atemporal. Comenta 87. Su edad o escribe Rip Sonny Curtis para recordar al hombre cuya música continúa resonando
a través de generaciones. Joan Bennett Kennedy, pianista, defensora social y exesposa del senador Edward Kennedy, falleció el 8 de octubre de 2025 a la edad de 88 años. Nacida en 1936, Joan se dedicó al piano clásico desde muy joven, una disciplina que siguió siendo su fuente de equilibrio durante la turbulencia de la vida pública. En 1958, se casó con Edward Kennedy y se convirtió en parte de una de las familias más observadas de Estados Unidos, navegando por décadas que trajeron tanto prominencia nacional como dolor privado. Mientras criaba a 3 hijos, Carrara, Edward Jr. y Patrick, llevó la carga del constante escrutinio, pero trabajó para mantener la dignidad y la gracia. Su mayor huella fuera del legado Kennedy fue su defensa. Habiendo luchado contra el alcoholismo, eligió no ocultarlo, sino hablar con franqueza, ayudando a generar conciencia y empatía sobre un tema que a menudo se dejaba sin hablar. Después de su divorcio en 1982, vivió de manera más privada, pero continuó su devoción por la música y por las causas que le importaban. Su fuerza silenciosa y su voluntad de enfrentar las dificultades, en sus propios términos, le valieron el respeto más allá de la sombra de su famosa familia. La historia de Joan Bennett Kennedy no es solo una de matrimonio y política, sino de resiliencia, honestidad y el poder perdurable del arte. Deja atrás un legado definido por el coraje y la vulnerabilidad, y una vida vivida con discreta resolución. Comenta 88. Su edad. O escribe Rip Joan Bennett Kennedy para reflexionar sobre una mujer que enfrentó las pruebas de la vida con honestidad y dejó atrás el tranquilo legado de la fuerza. La hermana Jean, la querida capellana del equipo de baloncesto masculino de la Universidad Loyola de Chicago, y un símbolo de fe, resiliencia y espíritu escolar, falleció el 9 de octubre de 2025. Tenía 106 años. Nacida Jane Dolores Schmidt, el 21 de agosto de 1919, en San Francisco. Se unió a las Hermanas de la Caridad de la Santísima Virgen María en su juventud y pasó décadas como maestra, administradora y mentora. Su devoción por la educación y el servicio definió su larga vida, pero se convirtió en una figura nacional durante el torneo de la NCAA de 2-8 cuando, a los 98 años, inspiró a millones como capellana del equipo para la inesperada carrera de los Loyola Ramblers hacia la final a 4. Su ingenio, calidez y profunda fe la convirtieron en una favorita instantánea de los medios. Escribió una memoria, Wake Up with Purpose, en 2023, compartiendo reflexiones sobre la espiritualidad, el optimismo y el aprendizaje permanente. Incluso en sus últimos años, la hermana Jean continuó asistiendo a los juegos y enviando notas de aliento a los estudiantes, encarnando el espíritu jesuita de servicio y alegría. Aunque nunca buscó la fama, su historia trascendió los deportes, recordando a la nación que la esperanza y la bondad tienen un poder atemporal. La hermana June deja atrás un legado de fe vivida plenamente y alegría compartida libremente. Su vida sigue siendo un testimonio de la fuerza del propósito y la gracia perdurable de la creencia. Comenta 106. Su notable edad. O escribe, Rip hermana Jean, para honrar una vida que elevó a generaciones. Brett James, un cantante, compositor y productor discográfico de country, cuya influencia dio forma a Shanashville durante más de 30 años, falleció el 18 de septiembre de 2025 a la edad de 58 años. Nacido el 5 de mayo de 1967 en Columbia, Missouri,
James llegó a Nashville a principios de la década de 1990 y rápidamente se ganó una reputación como uno de los creadores de éxitos más confiables de la ciudad. Sus créditos de composición incluyen Who I Am, de Jessica Andrews, Jesus, Take the Wheel, de Carrie Underwood, un himno ganador del Grammy, y Spend My Time, de Clint Black. Su catálogo obtuvo honores de la CMA, la ACM y la Academia de la Grabación, y muchas de sus canciones llegaron a las listas de éxitos convencionales. Además de escribir para otros, James lanzó sus propios álbumes marcados por narraciones sinceras y un sonido contemporáneo que resonó en el público. Como productor fue igualmente respetado, guiando aquí a artistas jóvenes y apoyando a veteranos para perfeccionar su oficio. Lejos del centro de atención, James mantuvo su vida personal en privado, pero aquellos cercanos a él lo conocían como un esposo y padre, dedicado de 2 hijos. Sus colegas lo recordaron por su generosidad, humildad y apoyo constante a otros en la industria. Brett James deja atrás no solo récords de éxitos, sino un legado de arte y tutoría que aseguró su lugar como una de las fuerzas creativas más confiables de Nashville. Comenta 58. Su edad, o escribe: Descansa en paz, Brett James. En tributo a un compositor que le dio a la música country algunos de sus clásicos más perdurables. Saul's Bar, el querido hombre de negocios de Nueva York y copropietario del legendario Mercados Bars en el Upper West Side, falleció el 7 de octubre de 2025, a la edad de 92 años. Nacido en 1933 de inmigrantes ucranianos, Louis y Lillian Bar, quienes abrieron su pequeña tienda de delicatessen en 1934, Saul creció rodeado por el olor a café recién molido y la charla de clientes leales. Con su visión y perseverancia, Sbars introdujo a generaciones de neoyorquinos a quesos importados, pescado ahumado y alimentos artesanales mucho antes de que se volvieran convencionales. La filosofía comercial de Saul era simple pero profunda. Trata a la gente con honestidad. Sírveles bien y nunca comprometas la calidad. Incluso a los 90 años, seguía siendo una presencia diaria detrás del mostrador, saludando a los clientes habituales con la misma calidez que había demostrado durante décadas. Para sus clientes, era más que un hombre de negocios. Era parte de la historia del vecindario, entrelazado en la propia estructura del Upper West Side. Deja atrás hijos y nietos que continúan dirigiendo bars con la misma integridad que definió su vida. El legado de Saul's Bar perdura en cada fila matutina, cada bolsa de granos de café y cada sonrisa intercambiada a través del mostrador. Si alguna vez has caminado por las puertas de Sbars, probado el café o sentido el espíritu de Nueva York en cada pasillo, tómate un momento para recordar a Saul's Bar. Deja un comentario o escribe RIP Saul's Bar en memoria del hombre que hizo de la buena comida y la buena voluntad una tradición de Nueva York. Ann B. Walker, recordada como una pionera en el periodismo y la radiodifusión, así como una mentora en el mundo de los negocios, falleció el 5 de octubre de 2025. Tenía 88 años. Walker comenzó su carrera en la prensa negra de Ohio, donde encontró su vocación como escritora y editora. En un momento en que tanto la raza como el género eran barreras para ingresar a la industria de los medios, se mudó a la radiodifusión e hizo historia como una de las primeras presentadoras de noticias negras de la región. Su voz era autoritaria, pero también representativa, dando visibilidad a aquellos que durante mucho tiempo habían sido excluidos de las noticias convencionales. Su influencia no se limitó a la sala de redacción. Walker fue mentora de reporteros más jóvenes,
abogó por una mayor diversidad en los medios y, finalmente, fundó una empresa de medios que creó oportunidades para muchos otros. Su carrera empresarial consolidó su compromiso de por vida de amplificar voces nuevas y subrepresentadas. A lo largo de las décadas, recibió numerosos premios por periodismo y liderazgo comunitario. Además de los elogios, sus colegas recuerdan a una potencia silenciosa que lideró con determinación, integridad y generosidad. Abrió puertas, pero también se mantuvo cerca para guiar a aquellos que las atravesaban. La vida de Anne B. Walker reflejó una creencia en el progreso a través de la perseverancia. Si su trabajo o historia resuena contigo, recuérdala hoy. Escribe «Descansa en paz» o comenta 88 para que podamos mantener viva su influencia. Ken Jacobs, cineasta visionario y pionero del cine experimental, falleció el 5 de octubre de 2020 y la edad de 91 años. Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1934, Jacobs saltó a la fama como una de las voces definitorias del movimiento de vanguardia estadounidense. En la década de 1960, sus audaces obras, incluyendo Blonde Cobra y Star Spangled to Death, desafiaron al público a repensar lo que el cine podía ser. Rechazando la narrativa y la estructura tradicionales, Jacobs utilizó metraje encontrado, imágenes surrealistas e improvisación para transformar el cine en un experimento vivo de percepción y pensamiento. Durante las siguientes 6 décadas, continuó reinventando su arte. Como profesor durante mucho tiempo en la Universidad de Binghamton, Jacobs fue mentor de innumerables cineastas, instándolos a explorar los límites de la visión y el significado. Sus proyectos posteriores, como Tom, 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 The Piper's Son y The Guests, extendieron sus innovaciones al ámbito del cine 3D y digital, convirtiéndolo en uno de los pocos artistas en unir las eras analógica y digital con igual maestría. Colegas y estudiantes recuerdan a Jacobs como alguien infinitamente curioso, un pensador que veía el cine no como entretenimiento, sino como descubrimiento. Su trabajo difuminó la línea entre la tecnología y el arte, dejando atrás un cuerpo de películas que todavía se siente radical hoy en día. La influencia de Ken Jacobs perdura donde quiera que el cine se atreva a cuestionarse a sí mismo. Para recordar su legado escribe «Rip Ken Jacobs» o comenta 91, honrando los años de visión, coraje y creatividad que cambiaron el lenguaje del cine para siempre. Paul McCartney pertenece a un raro escalón de artistas cuyo propio ser remodeló el panorama de la música en sí misma, no meramente a través de acordes y palabras, sino a través de verdades que traspasan el alma. Su voz se convirtió en algo más que sonido. Se convirtió en el latido del corazón de una generación. Su guitarra no solo rasgueó notas, grabó emociones en la conciencia de millones. Paul McCartney no es meramente una leyenda. Él es la esencia viva de la música moderna. Él es el hombre cuyas melodías sanaron heridas invisibles, cuya voz unió décadas y cuyas canciones se convirtieron en hilos invisibles que conectan innumerables vidas. Ascendió a alturas donde muy pocos han pisado. No meramente en los principales escenarios mundiales, sino en el centro del ritmo del mundo. Su desafío, su tierna belleza. Cada nota que compuso se convirtió en un recuerdo compartido. Cada letra, una puntada en el intrincado tejido de la experiencia humana. Sin embargo, detrás de los rugientes aplausos, detrás del encanto eterno y la sonrisa omnipresente, existe un hombre entrelazado en recuerdos que continúan doliendo.
Debajo del legado monumental yace un humano que lleva el peso de pérdidas que el tiempo nunca curó por completo. Esas heridas no se desvanecieron. Se profundizaron en silenciosa soledad. Ahora, a los 83 años, Paul no solo lleva la gloria de toda una vida. Lleva ausencias, batallas silenciosas y la presencia implacable del amor y la pérdida que ensombrecen el alma. Estas son las verdades que ningún foco podría iluminar. Las sombras invisibles que han caminado con él a través de décadas de triunfo. Antes de profundizar, tómate un momento para reconocer el extraordinario regalo que representa. Un me gusta, un guiño, un reconocimiento silencioso de un talento que transformó generaciones. Mucho antes de que su nombre resonara en arenas con entradas agotadas, antes de que el mundo presenciara la brillantez de su oficio, había un niño que crecía en medio de los fragmentados restos de la Inglaterra de la posguerra. Nacido el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Paul entró en una ciudad marcada por los bombardeos, donde el hambre se extendía por las calles y las ruinas murmuraban historias de resistencia. La familia McCartney no vivía en la riqueza, sino en la silenciosa perseverancia de la supervivencia, habitando en el número 20 de Fort Lynn Road, una modesta terraza en el distrito de Allerton. Dentro de esas paredes no había grandes posesiones, ni instrumentos opulentos, ni comodidades lujosas, sino un tesoro mucho más profundo. Una familia sustentada por la música, la esperanza y una promesa tácita de dignidad. Mary, su madre, una enfermera devota, encarnaba tanto el cuidado como el agotamiento, afianzando el hogar. Jim, su padre, un músico de jazz con un piano vertical desgastado, no ofrecía riquezas, pero regalaba ritmo y devoción, dando lo que las monedas no podían comprar: el lenguaje de la música. Los primeros tesoros de Paul no fueron juguetes o indulgencias mundanas, sino las armonías que fluían a través de las horas de comida, la risa cosida en las noches de incertidumbre y las obstinadas notas de las teclas del piano, rebelándose contra el silencio que amenazaba con engullirlos. Fue en este modesto crisol de esperanza y música donde un niño aprendió que el sonido podía perdurar, que la melodía podía sobrevivir y que un ser humano podía para sí, a través de la canción, tocar innumerables almas. Pero en 1956, cuando Paul tenía solo 14 años, el delicado equilibrio de su joven vida se hizo añicos por completo. Mary, el latido del corazón de su hogar, fue diagnosticada con cáncer de mama, y en cuestión de semanas se había ido. Un momento estaba allí, guiándolo con su calidez, y al siguiente había desaparecido de su mundo. Ella estaba allí, luego no lo estaba. Paul susurraría décadas después, su voz aún deshilachada con el dolor del niño que nunca la dejó realmente a su lado. La pérdida de su madre lo despojó no solo de amor, sino de una sensación de seguridad, dejando un vacío tan profundo que resonaría a través de su música durante años. Ese vacío se inmortalizó en el inquietante estribillo de Let It Be, donde Mother Mary no era una figura bíblica, sino la resurrección de la mujer, cuya ausencia había esculpido la arquitectura de su alma. Después de la muerte de Mary, Jim McCartney asumió el doble papel de madre y padre para Paul y su hermano menor Michael. En silencio, resueltamente, transformó el luto en música, la desesperación en ritmo. Con paciencia y dedicación, le enseñó a Paul los principios de la armonía, lo alentó a explorar cada instrumento a su alcance
canalizando sin saberlo el dolor en genio. Para Paul, la música nunca fue un pasatiempo. Era esencial. La música me salvó, confesaría más tarde, reconociendo que sin ella, el silencio opresivo de la pérdida podría verlo consumido por completo. Esa modesta casa en Fort Lynn Road, una vez llena de lágrimas y ecos de dolor, pronto se convirtió en el pulso de una revolución silenciosa. A los 15 años, Paul se cruzó con otro chico marcado de manera similar por una pérdida temprana. John Lennon, cuya madre, Julia, también había muerto demasiado joven. En sofás gastados, con guitarras en mano, comenzaron a transformar el dolor en melodía, la ausencia en himnos. Las canciones se escribieron en pisos raídos, voces elevándose para enfrentar el silencio dejado por la tragedia, formando las primeras chispas de lo que se convertiría en los Beatles. Dos chicos, rotos pero desafiantes, cantaron más fuerte que sus fantasmas, encendiendo una llama que un día iluminaría al mundo entero. En 1995, el National Trust restauró el número 20 de Fort Lynn Road, preservando su papel pintado, mobiliario y esencia, consagrándolo como el lugar de nacimiento de una revolución musical. Para millones de fans es un terreno sagrado. Para Paul es aún más inquietante, un recordatorio de que su extraordinaria fortuna no surgió del privilegio, sino del dolor, de la silla vacía donde una vez se sentó su madre, de noches que exigieron resistencia más allá de sus años. La infancia de Paul no fue un mero telón de fondo. Fue la fragua de su arte. La pobreza, el dolor y la firme determinación se convirtieron en las materias primas con las que construyó no solo canciones, sino un imperio. La fama no llegó en fuegos artificiales. Comenzó con hambre, fatiga y el amargo humo de los clubes, a los que no les importaba quiénes eran. A finales de la década de 1950, Paul McCartney, de apenas 16 años, aún no era reconocido como un prodigio. Era un chico que llevaba una guitarra más pesada que su futuro. Hombro con John Lennon, reuniendo una banda descartada por muchos como un esfuerzo frívolo. Liverpool ofrecía poco más que pobreza y ridículo. Sin embargo, siguieron adelante, cruzando finalmente el Mar del Norte hacia Hamburgo, Alemania, una ciudad que consumía soñadores y los escupía en silencio. Hamburgo no era un escenario, era un crisol. Los chicos dormían en sucias habitaciones traseras detrás de los clubes nocturnos, en colchones llenos de piojos, con la cabeza sonando con el zumbido de neón que se burlaba de su agotamiento. Realizaron sets maratónicos que duraron 8 horas, hasta que los dedos sangraron y las voces se deshilacharon en susurros. Para resistir, tragaron estimulantes baratos pasados de mano en mano, cuerpos arrastrándose hacia el colapso. Las comidas eran sobras. El pan racionado y el hambre era un compañero constante. Paul admitió más tarde que no era la gloria de la música lo que los sustentaba, sino su absoluta necesidad. Tocábamos porque si nos deteníamos, estábamos acabados, recordó, el recuerdo aún llevando la picadura de la fatiga implacable. El público no ofrecía consuelo. Marineros borrachos abucheaban. Los dueños de los bares gritaban abusos al más mínimo titubeo, y los salarios, cuando se ganaban, apenas cubrían la supervivencia de un día. Sin embargo, a pesar de la brutalidad, esas noches los forjaron. Paul recordó con una claridad inquietante que Hamburgo exigía una elección: rendirse al dolor o soportarlo. Y soportaron. A través de la hambre, la humillación y las noches que parecían infinitas.
Lo que los conservatorios enseñaron con comodidad, Hamburgo lo inculcó con desesperación. Cada dedo magullado, cada nota rota, cada grito de desprecio de la multitud se convirtió en una lección de resiliencia y valentía. Cuando la banda comenzó a solidificarse en algo formidable, lista para conquistar el mundo, la tragedia golpeó de nuevo, amenazando con deshacer la frágil base que habían construido con tanto sudor y coraje. En abril de 1962, Stuart Sutcliffe, su bajista original, amigo cercano de Paul y espíritu afín de John, se derrumbó a causa de una hemorragia cerebral con tan solo 21 años. Stuart una vez eligió el arte sobre la música, cambiando el bajo por su pincel. Sin embargo, su presencia permaneció en cada uno de sus ensayos. Su risa tejida en sus primeros días. Su muerte arrebató más que un compañero de banda. Rompió un agujero en su identidad. Para Paul fue otro eco cruel del dolor que ya cargaba. El recordatorio de la repentina muerte de su madre 6 años antes resurgió con brutal claridad. La madre de Stuart, Millie, inconsolable, lloró mientras enterraba a su único hijo. Y en su dolor, Paul vio un espejo de su propia pérdida infantil. Era como si el aire dejara la habitación para siempre. Paul recordaría más tarde, el recuerdo presionándolo, incluso décadas después. En ese silencio, Paul fue empujado al papel que nunca quiso. El bajo, que una vez fue la carga de Stuart, se convirtió en la suya. Realmente no quería tocar el bajo, admitió. Se sentía como estar atrapado en la parte de atrás. Sin embargo, de ese sacrificio reacio surgió una revolución. Paul comenzó a tratar el bajo no como un fondo, sino como líneas de voz que cantaban tan claramente como las melodías, convirtiendo el ritmo en poesía y remodelando para siempre el sonido del rock. Fuera del resentimiento, esculpió la belleza. Fuera de la pérdida, creó la invención. Lo que el mundo algún día llamaría genio, no nació del lujo sino de la supervivencia. Se levantó del hambre de Hamburgo, del ridículo de Liverpool, de la silla vacía donde una vez se sentó su madre y de la tumba de un amigo que se fue demasiado pronto. Los Beatles no se construyeron solo sobre el talento. Se construyeron sobre heridas, sobre noches de insomnio que se negaron a romperlos, sobre el desafío de la desesperación misma. Y en el corazón de todo estaba Paul McCartney, un chico que llevó cada pérdida a su música y convirtió cada nota en un puente lo suficientemente fuerte como para transportar no solo a sí mismo, sino a toda una generación. La fortuna de Paul McCartney nunca se midió primero en dinero. Fue esculpida en canciones que seguían ganando mientras dormía. Melodías que sobrevivieron incluso a las noches más oscuras de su vida. Pero el camino hacia ese catálogo, ahora con un valor superior al oro, no estaba pavimentado con brillo, sino con hambre, agotamiento y cicatrices que nunca se curaron por completo. Desde finales de la década de 1950 hasta la de 1960, el viaje de Paul McCartney no fue un ascenso suave, sino una escalada a través de sombras, construidas tanto sobre el rechazo y la rivalidad, como sobre la brillantez. En el apogeo de la Beatlemanía, cuando millones gritaban su nombre y el mundo parecía orbitar a 4 jóvenes de Liverpool, Paul no se limitaba a disfrutar del rugido. Llevaba un peso que ningún joven debería soportar. Como miembro fundador de los Beatles, era más que un artista. Era el latido del corazón de su fuerza creativa. Yesterday, Hey Jude,
Let It Be, Penny Lane, Blackbird. Estos no eran simplemente éxitos de ventas. Eran salvavidas, himnos para generaciones cosidos en bodas, funerales, revoluciones y noches tranquilas a solas. Los estudios Abbey Road se convirtieron en su templo, Cavendish Avenue, su fortaleza. Cada letra era otro ladrillo en el imperio del sonido que algún día sobreviviría incluso a sus creadores. Sin embargo, cada éxito conllevaba su precio. En 1967, la repentina muerte de Brian Epstein, gerente, confidente, ancla, dejó a la banda a la deriva. Paul, con solo 25 años, fue empujado sin querer al papel de líder. El liderazgo, sin embargo, no era una corona. Era una carga. Intentó mantener el barco a flote, pero cada intento lo agotaba aún más. A medida que el vínculo con John Lennon, una vez soldado por el dolor, comenzaba a fracturarse, Ringo Starr, siempre el ritmo constante, intentó mantener el ritmo. Pero incluso su calidez no pudo aliviar la creciente tensión. Las canciones que una vez nacieron de la unidad ahora llevaban duelos ocultos. El brillante optimismo de Paul en Penny Lane chocaba con la atormentada introspección de John en Strawberry Fields Forever. Lo que el mundo celebraba como genio estaba, dentro de la banda, comenzando a sonar como un adiós. Y luego vino la herida más extraña de todas, la conspiración de Paul está muerto de 1976. Un rumor salvaje insistía en que había muerto en un accidente automovilístico y había sido reemplazado por un doble. Los fans peinaron letras, portadas de álbumes y pistas al revés, buscando funerales secretos. Para Paul, vivo y respirando, era un teatro grotesco. Ver al mundo llorarlo en tiempo real, diseccionar su rostro, cuestionar su existencia. Más tarde, admitió que las cicatrices eran más profundas de lo que los tabloides jamás dejaron entrever. Vives tu vida y de repente la gente dice que no eres tú. Eso te hace algo, reflexionó. Estar vivo mientras el mundo insistía en que te habías ido, dejó heridas. Los aplausos no pudieron cerrarlas. A medida que el foco ardía más brillante, las sombras se alargaban. Genio, sí. Inmortalidad, quizás, pero a un costo que solo él mismo podía contar. Más tarde confesaría con claridad. La fama nunca fuese el objetivo. La música sí lo era, pero la música tenía un precio. Detrás de cada ovación esperaba el silencio. Detrás de cada cortina, un peaje. Y detrás de las salas estaba Paul McCartney, observando cómo goteaban los segundos hasta que el ruido moría, anhelando la paz que solo una melodía podía dar. Pero la paz nunca llegó. El colapso de los Beatles no fue un trueno, fue un desmoronamiento lento y agonizante. Sin Brian Epstein, la unidad se deshilachó en sospecha. Paul, siempre pragmático, intentó coser las costuras, pero cada hilo se rompió. En septiembre de 1969, John Lennon susurró que se iba. Para Paul, entonces de 27 años, fue como si la Tierra misma se hubiera desviado de su eje. El público no se enteraría hasta el 10 de abril de 1970, cuando Paul confirmó lo inimaginable. Los Beatles se habían acabado. Millones jadearon. Para Paul, fue peor que el dolor. Los Beatles eran mi familia, admitió años después. Perderlos se sintió como perderme a mí mismo. En Escocia, se retiró a su granja. Campos que se extendían sin cesar, pero que no ofrecían escapatoria.
Adormeció el dolor con bebida. Deambuló sin rumbo. Su guitarra en silencio en su regazo mientras cuestionaba si la música misma todavía tenía sentido. Su desesperación se derramó en sonido. Too many people. Una aguda puñalada a John desató la respuesta despiadada de Lennon. No música, sino duelos con melodía. Para el mundo era espectáculo. Para Paul era angustia disfrazada de arte. Más tarde confesó que el silencio después de estas batallas era lo que más dolía. No las púas, sino la ausencia de risa. Las armonías perdidas que una vez definieron su alma. Los Beatles nunca bien habían sido solo una banda. Eran un milagro. Y cuando ese milagro terminó, la luz se atenuó, no solo para millones, sino dentro del propio Paul McCartney. El imperio de las canciones perduró. Sí, pero el hombre que las dio a luz se quedó mirando al vacío. Los aplausos nunca podrían llenarlo. Emergiendo de las ruinas de los Beatles en 1970, Paul McCartney se encontró envuelto en un silencio más sofocante que el rugido de cualquier estadio que jamás había conquistado. La ruptura no fue simplemente el final de una banda. Fue la implosión de un santuario, el desmoronamiento de una hermandad y el robo de la identidad que había llevado consigo desde que era un niño, aferrado a una guitarra en Liverpool. A los 28 años, Paul fue desnudado. Por primera vez desde la adolescencia, no había ningún Lennon a su lado, ni George ni Ringo detrás de él, ni una pancarta de los Beatles para protegerlo de la tormenta. Se quedó solo, mirando su propio reflejo, atormentado por una pregunta que cortaba más profundo que la fama. ¿Podría sobrevivir como solo Paul McCartney? Ese mismo año, ahogándose en dolor y desorientación, se retiró no hacia un palacio, sino a los confines de su propio estudio en casa. Rodeado de silencio y el tenue olor a madera húmeda, reconstruyó McCartney, un álbum grabado casi por completo en aislamiento. Tocó todos los instrumentos él mismo. Cada nota no era un espectáculo para el mundo, sino una súplica para sí mismo. Una confesión susurrada a través de la melodía, un frágil acto de supervivencia. Los críticos en 1970 se burlaron, calificándolo de inacabado, complaciente, una pálida sombra de lo que había sido. Pero el tiempo suavizaría el veredicto. Décadas después, esos mismos sonidos crudos fueron reinterpretados como lo que realmente eran. El latido del corazón sin barniz de un hombre que se atreve a construir arte a partir de ruinas, negándose a dejar que el silencio lo entierre. En 1971, con las heridas de la ley aún crudas, Paul recurrió a la única constante que estabilizó su espíritu: su esposa, Linda. Juntos crearon Ram, vertiendo en él tanto alegría como dolor. En su lanzamiento los críticos volvieron a atacar, calificándolo de disperso, caprichoso, incluso trivial en comparación con la grandeza de los Beatles. Los periódicos se burlaron de él. Los críticos cuestionaron si el mejor compositor de su generación ya había gastado su genio. Sin embargo, la historia una vez más reescribió el juicio. Con el tiempo, Ram fue visto nuevamente como revolucionario. Sus peculiaridades reveladas como inventiva, su ternura como vulnerabilidad, su audaz partida de la nostalgia de los Beatles como la prueba misma de la reinvención. De ese crisol, Paul le encendió un nuevo fuego. En 1971, con Linda y el guitarrista Denny Laine, formó Wings. No para imitar su pasado, sino para abrirse camino hacia una nueva identidad. Pero la escalada fue despiadada.
Wings vaciló con constantes cambios de formación, críticos hostiles, audiencias escépticas de un Paul, despojado de la sombra de Lenin. Detrás de las luces del escenario, el peso financiero presionaba más fuerte. Sin el colchón de la seguridad de los Beatles, Paul financió los ensayos, compró equipos, financió interminables giras. Más de una vez, los costos de la carretera se agotaron más rápido de lo que llegaba el dinero de las entradas. Más tarde admitió con cansada honestidad: el fantasma de Lennon-McCartney se cernía sobre todo. Cada pista que Wings grababa se medía contra el mito imposible de Yesterday. Cada letra era un duelo con la memoria. Pero Paul siguió adelante, no por certeza, sino por resiliencia, por amor, por un hambre desesperada de probar que su música todavía importaba. Entonces llegó 1977. Paul tenía 35 años, marcado por años de duda y ridículo cuando el destino respondió. Wings lanzó Mull of Kintyre, una balada simple nacida de los acantilados escoceses, donde una vez se había escondido del caos ensordecedor de la fama. La canción no solo tuvo éxito, sino que destrozó la historia musical de Gran Bretaña, vendiendo más de 2 millones de copias solo en el Reino Unido. Se convirtió en el sencillo más vendido del país de todos los tiempos, superando incluso a los Beatles. Sus ingresos, junto con las implacables giras de Wings, que llenaron estadios desde Europa hasta América, repusieron cuentas que se habían hundido peligrosamente cerca del colapso. Por fin, Paul sintió reivindicación, no solo artísticamente, sino financieramente. Los primeros verdaderos ladrillos de lo que algún día se convertiría en su imperio, de $1.000 millones, se colocaron no con glamour, sino con cicatrices. Y sin embargo, detrás de las cifras de ventas y los hitos había algo más profundo: redención. Mirando hacia atrás a esos años, Paul confesó suavemente: la música se convirtió en mi escape. Cuando pierdes a las personas que te entendían sin palabras, el único lugar donde aún puedes hablar libremente es en una canción. Esos álbumes nunca fueron solo discos. Eran salvavidas, confesiones grabadas en sonido, susurros de dolor y esperanza obstinada, votos para resistir cuando el silencio intentaba tragárselo por completo. Lo que el mundo más tarde aclamaría como genio era, en su forma más verdadera, un hombre abriéndose camino a rastras desde la desesperación, transformando el hambre, el rechazo y el desamor en la base de uno de los legados artísticos y financieros más perdurables de la historia. Después de escalar desde las cenizas de los Beatles y forjar una carrera en solitario que lo reconstruyó nota por nota, uno podría imaginar que Paul McCartney finalmente había encontrado terreno firme. Sin embargo, incluso cuando las ovaciones resonaban y las cuentas bancarias se rellenaban, otra historia se desarrollaba silenciosamente debajo de los aplausos. Una mucho más devastadora, escrita no en listas ni contratos, sino en las frágiles cámaras de su alma. En el vasto arco de la vida de Paul, ningún capítulo es más dolorosamente humano o más silenciosamente heroico que su historia de amor con Linda McCartney. Ella no era solo su esposa. Era su brújula, su colaboradora, su confidente, la madre de sus hijos y la fuerza inquebrantable que estuvo a su lado cuando la fama se sentía como una prisión. Se conocieron a mediados de la década de 1960, en el vertiginoso apogeo de la Beatlemanía, cuando Paul, apenas entrando en sus 20 años, se ahogaba en una adoración que a menudo se sentía hueca. En Linda
No encontró histeria, sino calma. Una mujer que miró más allá de la leyenda y solo vio al hombre. Su vínculo no se construyó sobre el glamour, sino sobre momentos demasiado pequeños para los titulares. Tazas de té a medianoche, risas sobre tostadas quemadas, miradas que hablaban oraciones enteras. En 1969, a los 27 años, se casó con ella solo un año antes de que los Beatles se disolvieran. Para millones, esa ruptura fue la muerte de una era. Para Paul, la presencia de Linda fue la salvación. Juntos criaron a 4 hijos: Mary, Stella, James y Heather, a quienes Paul abrazó como propios. Sus hogares, ya sea en el bullicio de Londres o en la tranquila extensión de su granja escocesa, no eran escaparates de riqueza primero, sino santuarios de risa, botas embarradas junto a la puerta y cenas donde la familia era lo primero antes que el legado. Linda no era un adorno. Aprendió teclados, desafió los ensayos y caminó en el escenario frente a miles, soportando las burlas de los críticos que afirmaban que no pertenecía. Paul nunca vaciló. Su presencia era su desafío, su declaración de que el amor, no la aprobación pública, era la base de su arte. Pero el golpeó con despiadada precisión. En 1995, a Linda le diagnosticaron cáncer de mama a los 53 años, la misma enfermedad que le había robado la madre a Paul cuando él tenía solo 14 años. Paul, entonces con 53 años él mismo, fue arrojado a una repetición de pesadilla del dolor. Era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, arrastrándolo de vuelta a una herida que pensaba que estaba enterrada, pero que nunca se había curado. Más tarde admitió que la experiencia se sintió como un apocalipsis del alma. El 17 de abril de 1998, Linda falleció a los 56 años. Paul, a los 55, perdió no solo a su esposa, sino al ancla que lo había mantenido íntegro. El dolor no fue fugaz. Se filtró en cada silencio, cada letra, cada línea grabada en su rostro. Una vez recordó cómo incluso entrar en una habitación vacía se volvió insoportable. La ausencia era tan pesada que parecía presionar contra las paredes. La música, su refugio de toda la vida, se convirtió tanto en consuelo como en tormento. Cada acorde llevaba su recuerdo. Cada melodía hacía cosa tista. Hacía eco a la mujer descalza que una vez cantó desafinada en su cocina con una alegría que eclipsaba la perfección. En esos años, Paul a menudo desaparecía en el campo, caminando solo durante horas, hablando solo con los fantasmas que no podía liberar. «Nunca superas la pérdida de alguien así», confesó. «Simplemente aprendes a vivir junto al vacío». Y sin embargo, incluso en ese abismo, Paul no se derrumbó. Él se transformó. Llevó la antorcha de Linda, su fotografía, su pasión por el vegetarianismo, los derechos de los animales y el medio ambiente al mundo, como si se negara a dejar que su voz se silenciara. Conservó sus imágenes, sus videos caseros, incluso fragmentos de su voz capturados en la cinta, tratándolos como reliquias sagradas. A través de fundaciones, activismo y música, plegó su espíritu en su imperio, asegurando que su legado no se midiera solo en recuerdos, sino en acción. En la temporada más oscura de su vida, Paul McCartney no se limitó a llorar. Convirtió el dolor en un monumento de amor, y al hacerlo, demostró que detrás de cada gran hombre no solo hay una gran mujer, sino también una historia de amor demasiado frágil
para los titulares, demasiado pura para el cinismo y demasiado eterna para desvanecerse jamás. Justo cuando Paul McCartney comenzaba a creer que la vida finalmente podría estabilizar su mano y concederle nuevamente el equilibrio, se abrió otro capítulo. No la silenciosa crueldad de la muerte, sino un torbellino de promesas que se sintió como curación. En 1999, a los 57 años, Paul McCartney llevaba el peso de un dolor que parecía inseparable de su propio ser. Una sombra proyectada por la ausencia de Linda, que se aferraba hasta él como una segunda piel. En ese vacío entró Heather Mills, una mujer cuya vivacidad y energía contrastaban fuertemente con el tranquilo refugio que una vez había conocido. Para Paul, ella era como una llama repentina que iluminaba una habitación abandonada durante mucho tiempo. Una voz susurrando que el amor aún podía encontrarlo. Más tarde recordaría: conocer a Heather se sintió como si se abriera una puerta cuando pensé que todas las puertas estaban cerradas para siempre. La propia Heather admitió que lo que la atrajo no fue la leyenda, sino el hombre, la ternura y la bondad que persistieron debajo de décadas de fama y dolor. Su unión se selló en 2002 cuando Paul tenía 60 años. Un gesto audaz de abrir su corazón, a pesar de las cicatrices que aún dolían con el recuerdo. La boda, observada por una audiencia global y capturada en destellos, irradió el brillo de un nuevo comienzo tentativo. En esos primeros años, la vida pareció conspirar amablemente en su nombre. Las fotografías los capturaron paseando de la mano por calles bulliciosas, riendo en jardines bañados por el sol. Los ojos de Paul reflejando la tenue pero inconfundible chispa de la esperanza renacida. En entrevistas, admitió: pensé que tal vez, solo tal vez, la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Esa frágil esperanza pronto floreció en alegría tangible con el nacimiento de su hija Beatriz en 2003. Al sostenerla por primera vez, Paul sintió una oleada de amor que durante mucho tiempo había creído imposible, como si el universo mismo susurrara que la felicidad podría regresar incluso después de años de silencio y ausencia. Heather describió esos años como un sueño en miniatura. Risas resonando en las habitaciones, pequeños gestos, un desayuno compartido, la risita de un niño llevando el peso de los milagros. Por una vez, Paul se permitió imaginar el futuro. Un futuro en el que el hombre que había pensado que su capacidad de alegría había perecido junto con Linda podría reconstruirse. Ladrillo por ladrillo, sonrisa por sonrisa, melodía por melodía. Sin embargo, a diferencia del santuario privado que había compartido con Linda, este capítulo se desarrolló bajo un brillo despiadado. El mundo que una vez había admirado su resiliencia, ahora lo observaba con sospecha, escrutinio e implacable curiosidad. Lo que había esperado que fuera una redención silenciosa se convirtió en un teatro donde cada paso, cada palabra era diseccionada y juzgada. Las fracturas aparecieron temprano. Se pasaban noches en tensión tácita, silencios más pesados que los aplausos. Palabras distorsionadas en titulares antes de que siquiera se hubieran formado por completo. Paul, una vez emblemático del amor perdurable, ahora fue refundido en tonos más duros e implacables, caricaturizado por una prensa que prosperaba con el escándalo. En 2006, los desacuerdos menores se habían endurecido en profundos abismos. El afecto disminuyó a distanciamiento, la risa a una discusión fría.
Lo que había comenzado como un intento de curar las heridas de la pérdida pasada colapsó en acritud. Presentaciones judiciales y el ruido metálico de las puertas, cerrándose detrás de él. Cuando el divorcio concluyó en 2008, Paul, a los 66 años, no enfrentó una congregación de amigos o familiares que lo apoyaran, sino la cruda realidad fluorescente de una sala del tribunal. Aquí no había canciones de amor, solo el duro resplandor de las cámaras capturando cada una de sus expresiones, abogados intercambiando púas con precisión clínica y el implacable eco del escrutinio público. Heather exigió cientos de millones. El tribunal le otorgó 24 millones, un número diseccionado en tabloides y titulares de todo el mundo. Sin embargo, para Paul, esto fue mucho más que una transacción financiera. Fue el desmantelamiento muy público de un amor que una vez había creído que podría restaurarlo. Fue un recordatorio de que incluso los imperios construidos sobre melodías, letras y fama perdurable no podían proteger el corazón de ser destrozado. A diferencia de la muerte de Linda, que llegó en silencio privado, esto fue un caos transmitido para que todos lo presenciaran. El amor fracturado, el dolor se amplificó, se convirtió en espectáculo. Una pérdida lo había despojado en soledad, la otra bajo el resplandor de millones. Paul llevó el peso de manera diferente. Sin embargo, ambos dejaron marcas profundas e indelebles. Deambuló por los restos de su vida, no con amargura, sino vacío, llevando cicatrices que se asentaron en sus silencios, líneas grabadas en su rostro y un enfoque cauteloso de la confianza que perduraría en todas las relaciones posteriores. Fue un período de profundo ajuste de cuentas, un recordatorio no bienvenido de que la supervivencia rara vez es amable, y que incluso aquellos que han conquistado el mundo en canción no son inmunes al desamor, la traición y el escrutinio implacable de un mundo que nunca duerme. A pesar de todo, sin embargo, la resiliencia de Paul persistió. La música que una vez había sido su refugio, ahora se convirtió en un marco para la resistencia, un consuelo privado frente al caos público. Emergió en silencio, marcado pero intacto. Un hombre cuya vida había sido esculpida por el amor, la pérdida y el implacable paso del tiempo. Y aunque las sombras de 2008 permanecieron, grabadas en la memoria y el rostro, no fueron ni el final ni una derrota. Fueron la base para el próximo capítulo. Otro estribillo en una vida definida por la capacidad de convertir el dolor en canción, el dolor en arte y la pérdida en un testimonio humano perdurable. Los amigos recuerdan que durante esos años a menudo hablaba más con pausas que con palabras. Su mirada se desviaba como si estuviera atormentado por recuerdos que no se atrevía a compartir. Y sin embargo, incluso aquí perduró. Se aferró a lo que no podía ser subastado o litigado. Sus hijos, su música y la silenciosa resiliencia forjada en décadas de triunfos altísimos y pérdidas aplastantes para el alma. En entrevistas, habló con cansada honestidad. No siempre puedes predecir cómo se desarrollarán las cosas. A veces solo sobrevives. Pero para Paul, la supervivencia nunca fue rendición. Fue desafío, una negativa a dejar que el dolor se calcifique en amargura. Fue la obstinada elección de seguir abriendo su corazón, incluso cuando la experiencia le había enseñado lo fácil que podía romperse. Entendió quizás más que la mayoría, que el amor es tanto la fuerza más frágil como la más necesaria que jamás se nos da. Frágil porque puede disolverse en un suspiro. Necesario porque sin él
Incluso los imperios se sienten vacíos. Y esa puede ser su verdad más humana, que detrás de la leyenda, el multimillonario, el escarabajo, se encuentra un hombre que perdió un amor en silencio y otro en espectáculo, y aún se negó a dejar que el cinismo ganara. Para Paul McCartney, la medida de la grandeza nunca estuvo solo en los himnos que nos sobreviven, sino en la voluntad de creer una y otra vez en algo tan frágil como el amor. Su historia nos recuerda que el coraje no es solo el rugido de los estadios o el peso de la fortuna. Es el acto silencioso de levantarse, marcado pero intacto, después de que el amor nos ha roto 2 veces, y aún susurrando al mundo, amaré de nuevo. Después de soportar el silencio abrasador dejado por la muerte de Linda y la tormenta despiadada de su divorcio de Heather, Paul McCartney emergió como un hombre que llevaba demasiados inviernos en su pecho. Cada respiración pesada con ausencia, cada sonrisa delineada con memoria. Para cuando conoció a Nancy Shevell, a finales de la década de 2000, ya no era el soñador de ojos abiertos de Liverpool, ni la leyenda cansada atrapada bajo el fuego de los tabloides. Era algo más raro, un alma despojada por el amor 2 veces, aún lo suficientemente valiente como para creer en él una tercera vez. Nancy no llegó como un rayo o solo un trueno. Vino como una estación, constante, inevitable y lo suficientemente paciente como para esperar a un hombre que había olvidado lo que es eso que se sentía la calma. Una mujer de negocios que había luchado sus propias batallas privadas. Llevaba una comprensión tácita de la resistencia. Para Paul, era la primera vez en décadas que el amor no venía vestido de tragedia o espectáculo. Llegó silenciosamente como la luz del sol que se filtraba a través de una ventana agrietada en una habitación oscurecida durante mucho tiempo. En 2011, a los 69 años, Paul estuvo junto a Nancy en una ceremonia tan sencilla que parecía casi desafiante contra el caos de su pasado. Sin titulares febriles, sin olas de cámaras, sin una audiencia que exigiera presenciar sus votos. Solo 2 personas eligiéndose en silencio, demostrando que el amor puede susurrar más fuerte de lo que grita. Con Nancy, no había fantasmas que perseguir, ni escenarios que dominar, ni mitos que defender. Lo que creció entre ellos fue la simplicidad. Desayunos compartidos, paseos nocturnos por el mar, risas sin afilar por la actuación. Un ritmo tan suave como 2 latidos finalmente sincronizados. Los amigos que los visitaron lo notaron al instante. Los bordes suavizados, la risa no forzada, la sensación de que Paul, después de décadas de llevar el peso de la mirada del mundo, finalmente lo había dejado. Más tarde describiría a Nancy, no con grandeza, sino con gratitud, llamándola un pilar de fuerza y equilibrio. Una frase menos como un cumplido que como una confesión. Una admisión de que ella lo había ayudado a reclamar la tranquilidad que había perseguido durante la mayor parte de su vida. Y quizás esta sea la revelación más extraordinaria de la historia de Paul McCartney. Que después de décadas de estadios en erupción, escándalos resonando, triunfos celebrados y angustias soportadas, el verdadero crescendo de su vida no fue otro récord roto u otra fortuna ganada. Fue la gracia ordinaria de un amor que no exigió nada y lo dio todo. Con Nancy, Paul descubrió que a veces la mejor música no se escucha en un escenario, sino que se siente en silencio. El silencio de un hombre finalmente capaz de exhalar. El silencio de la curación después de una sinfonía de dolor.
En el crepúsculo de una vida tanto brillante como brutal, Paul McCartney encontró algo aún más raro que la inmortalidad a través de la canción. Encontró la paz no en el rugido de los aplausos, sino en la tranquila certeza de que el amor, cuando es real, no necesita una audiencia. Incluso en la serenidad de sus últimos años, Paul McCartney lleva dentro de sí capítulos que ningún aplauso puede borrar. Capítulos grabados tanto en sombras como en el centro de atención. La década de 1960 catapultó a los Beatles a una estratosfera de fama que ningún artista había navegado antes. Pero lo que el mundo celebró como gloria, Paul a menudo sintió su presión lo suficientemente aguda como para cortar. Con solo 22 años, estaba parado en escenarios frente a decenas de miles. Su rostro apareció en revistas, su voz transmitida en radios a través de continentes. Sin embargo, detrás de ese resplandor de reconocimiento había un joven apenas capaz de respirar, desesperado por algo, cualquier cosa que pudiera adormecer la soledad de vivir dentro de una tormenta que nunca se detuvo. No fue por emoción, susurraría más tarde con honestidad desarmante. Fue solo para mantener el ritmo, para no sentirme tan solo en el ruido. El deslizamiento comenzó temprano en Hamburgo alrededor de 1960, cuando los estimulantes se repartían como caramelos a adolescentes exhaustos, obligados a tocar sets de 8 horas en clubes ahogados en humo. Las noches se difuminaron en mañanas, las guitarras en ampollas y la música en supervivencia. En 1964, después de una noche fatídica en un hotel de Nueva York con Bob Dylan, Paul fue introducido a otra sustancia que permanecería en su órbita durante años. No fue rebelión. Fue curiosidad, confusión y la búsqueda frenética de un ancla mientras la Beatlemanía se salía de control. Siguieron otros experimentos, sombras que circundaban la periferia de su brillantez. No porque anhelara la oscuridad, sino porque el silencio se había vuelto imposible. Sin embargo, incluso en esos años imprudentes, trazó líneas invisibles, evitando los venenos más destructivos, sintiendo que más allá de ellos yacía un abismo del que nunca regresaría. Aún así, cada elección dejó ondas, y las ondas tienen una forma de convertirse en olas. Las consecuencias llegaron como golpes. Arrestos en Suecia, en Escocia, en Barbados, cada uno despojando otra capa de libertad. Pero el golpe más pesado cayó en enero de 1880. A los 38 años, Paul aterrizó en Japón para una gira y, en cambio, fue conducido con esposas. 9 días tras las rejas por un cargo de posesión. Su nombre salpicado en las primeras planas. Sus compañeros de banda enviados a casa sin él. Para el mundo, fue un escándalo. Para Paul fue algo mucho peor. Humillación. No estaba tratando de ser un criminal, confesó años después. Simplemente quedé atrapado en un mundo que no sabía cómo manejar. En esa celda estrecha, bajo las luces fluorescentes que no parpadeaban, se sintió despojado no de la fama, sino de sí mismo, reducido al silencio, mirando paredes que no ofrecían escapatoria. Un hombre encarcelado por el mismo caos del que pensó que la música lo liberaría. Esos días dejaron cicatrices que los aplausos nunca podrían borrar. Y sin embargo, el tiempo tiene una forma de convertir las heridas en sabiduría. En 2015, a los 73 años, Paul tomó una decisión silenciosa pero monumental. Se alejó de todas las sustancias recreativas, no por miedo, no por presión, sino por amor a sus nietos. Llegas a un punto, reflexionó, donde te das cuenta de que tu influencia
va mucho más allá de ti. Observan cómo vives, no lo que dices. Esa decisión no fue un final, sino una redención, no una rendición, sino un acto de desafío contra las sombras que una vez lo siguieron. Fue una prueba de que incluso las leyendas deben enfrentarse a sí mismas, y que la victoria a menudo llega no en el rugido del estadio, sino en el triunfo silencioso de decir no. Ahora, a los 83 años, Paul habla de esos años con una franqueza que se siente como una bomba. No los glamoriza ni los niega. Los cuenta tal como fueron. Una vida brillante vivida bajo luces brutales, donde ciertos caminos no conducían a ovaciones, sino a lecciones grabadas en hueso. La oscuridad nunca desapareció, pero tampoco lo definió. Se convirtió en parte del mosaico de un hombre que tropezó pero siguió caminando, que sangró pero siguió cantando. Y en eso, Paul McCartney ofrece una verdad tan atemporal como su música. La redención no es un gran bis. Es la elección silenciosa, hecha una y otra vez, para elevarse por encima de las propias sombras y para enseñar viviendo que incluso los caminos rotos aún pueden conducir a casa. A los 83 años en 2025, Paul McCartney no solo es el músico más rico con vida, su patrimonio neto, ahora estimado en $2.2 millones, lo corona por encima de todos en la historia de la grabación, sino también el hombre que demostró que la fortuna no se construye solo sobre números. Su imperio se extiende por continentes, vastas propiedades envueltas en memoria, coches antiguos que brillan como reliquias de una era. Incluso un jet privado que lo eleva por encima del ruido que una vez no pudo silenciar. Su garaje es menos una colección que un museo. Rolls-Royce Phantoms que una vez transportaron a los Beatles a través de multitudes gritando. Un Aston Martin DB5 brillando como el mismo espíritu de la década de 1960. Jaguars, Bentleys, cada uno un hito en lugar de un trofeo. Y sin embargo, de todos sus tesoros, ninguno es más querido que sus instrumentos. El bajo Hofner que cantó a través de Yesterday y Hey Jude. Guitarras desgastadas por décadas de huellas dactilares. Cada cuerda vibrando con la historia. Estos objetos no son indulgencia. Son artefactos de supervivencia. Testigos silenciosos de un hombre que convirtió el dolor en arquitectura, el exilio en santuario y las cicatrices en canciones que ahora le pagan a perpetuidad. No comenzó en mansiones, sino en escasez. Liverpool, 20th Land Road, una casa adosada estrecha, donde Paul se crió a la sombra de la guerra y la necesidad. En 1956, a la tierna edad de 14 años, Paul McCartney enfrentó una pérdida tan profunda que pareció vaciarlo desde adentro. Su madre, Mary, falleció, dejando un silencio que presionó como un peso que no podía levantar ni escapar. Ese vacío silencioso y opresivo podría haberlo aplastado por completo. Sin embargo, dentro de él, descubrió un salvavidas, una guitarra. La recogió y comenzó a rasguear para dejar que la música lo sacara de las sombras del dolor. ¿La música? Me salvó, reflexionaría décadas después. La declaración simple pero infinitamente potente. La casa donde resonaron esos primeros acordes, más tarde preservada por el National Trust, no se erige como un monumento a la riqueza o la fama, sino como un santuario a la resiliencia, el lugar de nacimiento de una revolución en el sonido que se extendería a través de generaciones. Es un lugar donde el silencio se transformó en melodía, el dolor en armonía y el desamor de un niño en la base de un imperio musical. A mediados de la década de 1960,
cuando los Beatles ascendieron a alturas que nadie podría haber predicho, 7 Cavendish Avenue en Londres se convirtió en la fortaleza de McCartney, a pocos pasos de los sagrados estudios Abbey Road. Dentro de esas paredes, clásicos como Let It Be, Blackbird y Hey Jude tomaron su primer aliento, susurrados a la vida por un joven que luchaba tanto con la fama como consigo mismo. La casa, un modesto santuario en medio del caos del mundo, contenía tanto brillantez como turbulencia en sus habitaciones. Y décadas después, en 2011, albergaría su recepción de boda con Nancy Shevell. Un momento de círculo completo que demuestra que incluso los espacios marcados por la juventud y la agitación podrían acunar nuevos comienzos. Las paredes que una vez contuvieron las primeras chispas del genio, ahora fueron testigos del amor silencioso. Un testimonio de la capacidad de Paul para reclamar tanto la memoria como la esperanza en el mismo espacio. Después de que los Beatles se disolvieron en 1970, el refugio de Paul ya no era un bullicioso estudio de la ciudad o el resplandor de los escenarios de conciertos. En cambio, encontró consuelo en los campos barridos por el viento de High Park Farm en Escocia, donde podía sentir la tierra bajo sus pies y el viento contra su rostro. Roto, abatido y cuestionando si la música aún tenía algún significado, descubrió que la curación no provenía de los aplausos, sino de la simplicidad de la vida con Linda y sus hijos. De esos años difíciles surgió Mull of Kintyre, un himno a la tierra, el amor y la perseverancia que eclipsaría incluso los triunfos anteriores de los Beatles en Gran Bretaña. Años más tarde, en Blossomwood Farm en Sussex, Paul plantó un pino regalado por George Harrison antes de su muerte en 2001. A veces hablaba con él como si estuviera hablando con George, admitió, ilustrando cómo incluso un árbol podía convertirse en un puente a través del tiempo y la pérdida, un compañero silencioso a través del dolor, que ni la fama ni siquiera la muerte podrían separar. Al otro lado del Atlántico, en los Hamptons, Paul conservó la casa que Linda había adorado, negándose a venderla después de su fallecimiento en 1998. El porche, las habitaciones, la luz, todo permaneció intacto, un museo viviente de su vida compartida. Beverly Hills ofreció otro refugio, una mansión donde podía llorar, escribir y respirar lentamente de nuevo sin el resplandor del ojo público. Sin embargo, no toda vivienda opulenta podía ofrecer consuelo. Un ático de Manhattan, a pesar de su lujo, se sentía hueco y sofocante, lo que llevó a Paul a venderlo con pérdidas. Los pisos de mármol y las vistas del horizonte no podían reemplazar la calidez o la conexión humana. Incluso su jet privado elegante, e imponente, no era simplemente una herramienta de conveniencia. Era un barco de escape, un medio para reclamar la soledad cuando las demandas del mundo se volvían insoportables. Los vehículos brillantes en su garaje, una vez símbolos de triunfo, llevaban ecos de viajes pasados, llegadas a estadios, salidas de funerales, escapes del dolor. Cada posesión, ya sea un hogar, un jet o un instrumento, siempre ha sido más que riqueza. Ha sido testigo, archivo y santuario. Quizás la verdad más profunda de Paul McCartney radica aquí. Su imperio se mide no solo en miles de millones o propiedades, motores o cuerdas, sino en la forma en que transformó cada espacio en un santuario, cada objeto en memoria, cada pérdida en melodía que le sobrevive. Reflexionando sobre la muerte de Linda,
Una vez dijo: «Nunca superas la pérdida de alguien así. Simplemente aprendes a vivir junto al vacío». Ese vacío dio forma a sus hogares, sus elecciones, su arte y, en última instancia, su legado. En el crepúsculo de su vida, su fortuna habla menos de indulgencia que de resistencia. Su catálogo continúa ganando mientras duerme. Sus hogares preservan capítulos pasados y sus instrumentos llevan la impronta de la historia. Sin embargo, la verdadera riqueza de Paul McCartney es mucho más intangible. Es la resiliencia para levantarse una y otra vez del silencio a la canción, demostrando que ningún fantasma, ningún dolor y ninguna ausencia, por pesados que sean, pueden silenciar la música de un alma decidida a nunca rendirse. A los 83 años en 2025, la vida de Paul McCartney no se lee como un capítulo de cierre, sino más bien como una sinfonía que aún se hincha con movimiento. Una armonía de soledad, amor, propósito y una devoción inquebrantable a la música que parece tejida en la misma estructura del tiempo. Divide sus días entre Londres, Sussex y los Hamptons. Sin embargo, estos son mucho más que simples hogares. Son archivos vivientes, depósitos de memoria donde los ecos del niño de Liverpool se mezclan con rastros del escarabajo que cambió el mundo, el esposo que soportó una pérdida inimaginable, y el estadista anciano de la música cuyos pasos, aunque ahora más lentos, llevan el peso de la experiencia con gracia. A su lado está Nancy Shevell, un ancla firme que lo ayudó a redescubrir el equilibrio después de décadas de tormentas. Su amor es tácito pero palpable. Cenas tranquilas donde la risa nutre más que la comida. Paseos por el jardín al atardecer. Y el tipo de quietud que ninguna fama o fortuna puede perturbar. Para Paul, estos pequeños momentos aparentemente ordinarios son milagros. Fragmentos preciosos de paz que una vez temió nunca volver a conocer. Y sin embargo, la serenidad nunca ha silenciado la memoria. Dentro de los ojos de Paul aún parpadean los fantasmas de su pasado. Su madre Mary, perdida con solo 14 años, cuya ausencia moldeó al niño en un nombre, Linda, cuya calidez una vez llenó cada rincón de su vida. John Lennon, su hermano musical, cuya voz fue silenciada demasiado pronto. Y George Harrison, cuya guitarra aún tararea a través de las hojas susurrantes en Blossom Wood Farm. En una entrevista de 2023, Paul admitió suavemente: «Hay noches en las que todavía busco recuerdos que se sienten como humo. Temo el día en que ya no pueda recordar sus voces». En lugar de disminuirlo, esta honestidad profundiza su presencia. Es un recordatorio de que incluso las leyendas llevan dolor, que la verdadera grandeza no está en evitar la pérdida, sino en cómo uno la soporta. Y Paul lo ha soportado con asombrosa gracia. Físicamente, sigue siendo fuerte. Su cuerpo disciplinado, mantenido con una dieta basada en plantas, yoga diario y largas caminatas que sustentan tanto el corazón como la mente. Los vicios imprudentes de la juventud se han dejado de lado, no con remordimiento, sino con propósito, por sus hijos, sus nietos y por sí mismo. Las líneas ahora grabadas en su rostro no son signos de declive, sino jeroglíficos de experiencia vivida, inscripciones que marcan una vida de profundos triunfos y profundos dolores. Su humor conserva su brillo. Su creatividad continúa buscando, indagando, explorando. En 2024, regresó al escenario con la gira Got Back
cruzando continentes para actuar para audiencias que abarcan 3 generaciones. Los estadios repletos hasta los topes tenían menos que ver con el espectáculo que con la reunión. Millones de voces, jóvenes y viejas, cantando canciones que nunca habían vivido. Sin embargo, llevando el latido de sus melodías. Estos no fueron meros conciertos. Fueron un testimonio del poder perdurable de la conexión, de la música como puente, del arte como memoria viva. Aún así, Paul no descansa únicamente en los laureles de glorias pasadas. A partir del 4 de agosto de 2025, su nuevo álbum de estudio está completo, un nuevo testimonio de la creatividad sin límites por la edad. Su lanzamiento señala que el verdadero arte no se desvanece y que el propósito no requiere jubilación. Más allá de la música, la vida de Paul ha sido un acto continuo de generosidad. Durante décadas, ha donado silenciosamente más de 100 millones a causas que reflejan sus valores. Protección ambiental, derechos de los animales, ayuda humanitaria y educación musical para las generaciones futuras. Si bien los detalles de su testamento siguen siendo privados, se cree ampliamente que su legado se dividirá entre sus hijos y las misiones filantrópicas que ha nutrido como una segunda melodía. Para Paul, como en su música, la verdadera riqueza nunca ha estado en las posesiones, sino en dar, en extender la melodía de la vida más allá del yo. Paul McCartney, a los 83 años, es más que un icono viviente. Es la prueba de que el amor puede resurgir de las cenizas, que el dolor puede transformarse en arte y que la música, cuando nace de la honestidad, puede sobrevivir incluso al tiempo mismo. Se mueve por la vida con reverencia por el pasado, gratitud por el presente y una silenciosa maravilla por el futuro. Si alguna vez te has sentido llevado por Hey Jude, reconfortado por Let It Be o despertado por Blackbird, entonces su historia es inseparable de la tuya. Su música siempre ha sido más que notas. Es memoria, refugio y un latido compartido que abarca generaciones. Nos recuerda que el mayor legado no es la fama o la fortuna, sino la capacidad de transformar el dolor personal en canción colectiva para que los extraños se sientan menos solos en el mundo. Incluso ahora, en la serenidad de sus últimos años, Paul encarna esta verdad. Detrás de la calma, la risa y los pasos medidos yace una vida de resiliencia. Un hombre que soportó la pérdida, que sobrevivió al espectáculo y al silencio por igual, y que aún elige levantarse una y otra vez. El mayor aplauso que conoce no se mide en decibelios, sino en la tranquila afirmación de que el amor, cuando se nutre y se comparte, nunca muere. En esto, Paul McCartney ha logrado no solo la inmortalidad en la música, sino el milagro perdurable del corazón humano, para siempre capaz de esperanza, renovación y canción. Calor, calor.